Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Qué fuiste en vidas pasadas y qué arrastras de esa vida en la actualidad? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Sobre todo, gracias por comentar, por regalarme un like. Sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos ir para otra persona. Siempre intento adaptarlo para todo público y sobre todo, mensaje que no te resuene es para otra persona. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. También, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a mi correo, lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. O opción número 2, este corazón que pone love y salen corazoncitos. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver los dos grupos. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Pues vayamos por la opción número 1. ¿Qué fuiste en otras vidas pasadas? Opción número 1. Yo me remonto sobre todo a la Edad Media, opción número 1. Siento de que tuviste problemas, sobre todo de alimentos, siento de que fuiste mujer, sobre todo te obligaron a casarte con una persona que tú no querías. Opción número 1, siento de que también que esta persona te maltrataba mucho físicamente y psicológicamente. Siento de que eras una persona muy intuitiva, tenías muy desarrollado tu intuición, eras bruja, te encantaba siempre lo misterio, lo esotérico relacionado con temas. También estabas muy conectada con la energía de la luna. Siento de que eres una persona que te tenían como alma solitaria, misteriosa. Eras un gran enigma para la época, ¿no? Lo que sí siento de que al final, opción número 1, tuviste que partir, viajar, huir de esta persona porque ya no podías más. Siento de que eras una persona para la época con muchas fortalezas y sí que es verdad que en la actualidad, opción número 1, has tenido que combatir con personas, lidiar con personas bastante tóxicas también en esta vida, o has tenido que pasar situaciones algo difíciles, pero eso te han hecho como crecer como persona, opción número 1. Y eres una persona súper valiente. Has tenido sobre todo que afrontar situaciones complicadas. Sí que es verdad, opción número 1, que a lo mejor siento de que a través de esta vida, de esta vida pasada, a lo mejor siento de que arrastras como que tienes miedo a enamorarte, si eres soltero o soltera, a entregar tu corazón, para que a lo mejor que te vuelvan a dañar, a hacer daño, tienes como alguna carencia. Yo lo que estoy canalizando, que viene esta carencia de esta vida, porque lo pasaste realmente mal en esa vida, que al final tuviste que huir. ¿Lo ves? Te has protegido mucho en esta vida, en el amor.
a lo mejor te han podido engañar o han habido otras terceras personas en alguna relación anterior, ¿no? Y eso hace que ahora actualmente, ¿no? Que tengas miedo a que te vuelvan a dañar. Es que es normal, opción número 1. Lo que sí siento de que, sobre todo en una relación, te han intentado como manipular, llevar como a su terreno, ¿no? Y si no pasabas por el aro ya teníais como discusiones. Aparte siento que también que esta persona fumaba ciertas cosas que no tenía que fumar o beber, ¿no? No siento de que haya algo físico. Bueno, ya me entendéis, ¿sabes? Sabéis que no puedo decir ciertas cosas en YouTube. Pero sí que verbalmente. Tu expareja sobre todo, opción número 1. Y hiciste como un break en el amor, ¿no? Sí que es verdad que yo ahora mismo, actualmente, te veo como más animada o más animado al amor, pero igualmente a lo mejor cuando intentas abrir tu corazón o aparece alguien que te puedas enamorar o puedas tener algo, como que partes, viajas, es decir, ¿no? Que te proteges y huyes porque tienes miedo. Y sí que es verdad que ahora también estás pasando a lo mejor por una situación de que pudiste tener algo con alguien que hubiera merecido la pena, pero sí que es verdad que te arrepientes a lo mejor de no haber dado el paso. Bueno, tómatelo como una lección de decir, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Es decir, que cada persona tiene destinado a una persona para amar. Que ahora mismo no creas, es normal. A lo mejor tienes que trabajar en esa carencia, en ese amor propio, en ese corazón herido. Porque tú eres una persona increíble para volver a amar. Claro que volverás a amar, pero yo lo veo en un futuro. Tampoco no muy lejano, ¿eh? Opción número 1. ¿Lo ves? Todo va a salir bien. Lo que pasa es que ahora es tiempo de transformación y de cambio. Tienes que a lo mejor pues confiar más en las personas, en el amor, en las amistades. Siento de que te has creado como tu propia burbuja, ¿no? O que a lo mejor estás pasando por una transición más en solitario, porque a lo mejor te has apartado un poco de todo el mundo. Yo siento que como que lo necesitabas hacer como cambios en tu vida personal, opción número 1. Sí que es verdad que te llega por destino más adelante una persona nueva, una persona con lo que tú deseas en el amor, una estabilidad, formar una familia. Pero sí que es verdad que esta persona no se lo vas a poner, obviamente, fácil, tiene que pasar ciertos filtros, como una encuesta, para que no te hagan perder tu tiempo y que no te vuelvan a dañar. Sí que es verdad que a lo mejor has podido estar en algunas redes sociales actualmente, has intentado como conocer a alguien, pero que vamos, que a lo mejor has podido tener alguna pasión de alguna noche, pero que se ha quedado ahí. Tampoco no ha sido... no lo has visto como para algo serio. ¿Lo ves? El tiempo alivia, es un momento de sanar esa herida, volver a confiar, trabajar, sanar el corazón en tus emociones. Es normal, opción número 1. Pero te viene una nueva historia. Se está produciendo. Opción número 1. Qué bonito. Sobre todo tú vas a decidir cuando llegue esta persona los tiempos, la relación. Bueno, marca los pasos. Quien te quiera te debe de querer en lo bueno y en lo malo. Pero vas a ser sincero, sincera, con esta persona. Esta persona para nada va a huir del amor. Es un amor totalmente por destino, pacífico, sobre todo lo veo una persona tranquila que te va a aportar lo que tú anhelas en el amor.
Aún no lo conoces, ¿eh? Y me vuelven a decir las cartas que es una persona nueva. Nada del pasado, ni historias, ni nada. ¿Lo ves? Te va a traer mucha paz. Qué bonito. Alegría, una nueva llegada. Como sigo diciendo, vas a poner tú las condiciones. Es normal. Vas a prosperar en esta relación. Sobre todo es una persona que te va a aportar armonía, equilibrio. Es una persona con mucho saber estar. Vas a ver cómo trabajar en lo que tú necesitas. Es una persona que es muy observadora, que sobre todo cosa que tú le digas en esta carencia o que te ha podido pasar en un pasado, esa persona va a estar ahí. O sea, que no va a hacer un ghosting ni nada, no. Va a estar ahí en lo bueno y en lo malo, opción número 1. ¡Qué bonito! Aparte, sobre todo, opción número 1, con esta persona vas a viajar. Yo te veo, sobre todo, viviendo más adelante en un entorno más tranquilo, en una ciudad, pero ni grande ni pequeña. Opción número 1. Sobre todo estilo medieval, muy conectado a la naturaleza. Te veo viviendo en un futuro con esta persona. Aparte, sí que es verdad que te veo viviendo donde esta persona viva. Sí que lo vas a poder hacer por temas de trabajo, o sea, no tienes que por qué, si tú estás bien en tu trabajo actual, tener que irte, o a lo mejor tú te vas y te lo tomas como a lo mejor una nueva oportunidad de empezar de cero en otro lugar, que a lo mejor anhelas o llevas tanto tiempo queriendo hacer un gran cambio y con esta persona lo vas a poder hacer. Opción número 1. Aparte, siento de que a lo mejor ahora mismo no has podido viajar por tema económico, por otros gastos. O a lo mejor siento opción número 1, ¿no? Que llevas un tiempo que te has tenido que poner aparatos de dientes o por algo de sanidad que has tenido que pagar que no has podido, pero en unos meses, opción número 1, eres una persona aventurera que necesita viajar y lo vas a poder hacer, ¿eh? Y sobre todo también siento de que a lo mejor has podido también pasar por algún apuro económico, ya sabemos, ¿no? Que todo ha subido, bla, 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 ¿no? Y que no hemos tenido pues que ajustar, pero no sufras opción número 1, que no te va a faltar. No te va a faltar comida ni nada, ¿vale? O sea, sí que es verdad, opción número 1, que has tenido a lo mejor que ajustar ciertos gastos, pero que es algo muy temporal, opción número 1. Aparte que eres un buscavidas y no te va a faltar de nada, opción número 1. Siento que era muy importante decir esto para alguno de vosotros. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, opción número 1. Gracias. Y que esta persona nueva viene a tu vida por destino. Qué bonito, opción número 1. Y sobre todo, suscríbete y regálame un like y comenta. Y bueno, vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Qué fuiste en otras vidas pasadas? Wow, opción número 1. Fuiste nativo americano, eres una persona que ama la naturaleza, está el contacto sobre todo en un entorno tranquilo, el estar con aglomeraciones te provoca ansiedad. Para ti tu gran medicina es la montaña, el mar. Sí que es verdad que en otras vidas has coincidido con tu alma gemela, con tu verdadero amor.
Si no la has conocido, esa persona en breve aparecerá en tu vida actual. Qué bonito, opción número 1. Opción número 2, perdón. También eres una persona que te encanta temas esotéricos, el tarot, si hay vidas en otras dimensiones. También te gusta crees mucho en los ángeles, arcángeles, en las hadas. Ves muchas plumas de color blanca. Sobre todo también ves mucho el número 222. El número 222 significa número también de llamas gemelas. Que tus seres de luz te están diciendo que confíes que tu alma gemela la vas a conocer ya en breve en esta vida. Siento de que con esta persona os casasteis, tuvisteis hijos. Siento que también que en esta vida vais a tener hijos. Siento de que esta persona nueva que entra a tu vida, opción número 2, o es veterinario o trabaja en una asociación o algo que ayuda mucho a los animales. También trabaja algo relacionado con temas de espiritualidad o con personas con alguna discapacidad. Es una persona que es muy querido en su entorno. Le encanta siempre ayudar. Y también le encanta leer y está metido en estos mundos de metafísica, de espiritualidad, opción número 2. Aparte es una persona muy atenta, cariñosa, detallista. Qué bonito, amorosa. Le encantan mucho los animales, los niños. Es un niño en grande o una niña en grande. Sabe vivir el momento. Esta persona... Siento también de que puede trabajar como temas, o es psicólogo, psicóloga, temas también de sanidad. Lo ves, niños también, o es profesor o profesora de niños pequeños. Siento también, opción número 2, que en la actualidad, mejor en el amor, has tenido relaciones, pero que tampoco no han ido más allá, porque siento de que a lo mejor les ha dado miedo a comprometerse, o a lo mejor te ha dado... a ver, ¿cómo lo digo? Te has enamorado, has tenido a lo mejor alguna relación, pero que tampoco no te has sentido como viva. Sabías que en el fondo esa persona no era tu llama gemela, tu amor verdadero, ¿no? Y a lo mejor sí que es verdad que has cortado con esa persona o esa persona porque no fluía la relación, ¿no? Porque sabías que en el fondo había alguien más, que no era la persona definitiva. Sí que es verdad que has tenido como pretendientes, opción número 2, ¿no? Pero que tampoco no te han llamado la atención. Has podido tener alguna noche de pasión, pero que ya está. Te vienen buenos cambios próximamente en el amor, opción número 2. Sí que es verdad también por el entorno que tú a lo mejor te has movido, te mueves, opción número 2, sientes de que necesitas cosas nuevas, gente nueva, te aburre ya los mismos temas, que siempre es como lo mismo. Necesitas luz, fuerza, nuevas conversaciones, acción sobre todo. Y opción número 2, yo lo que estoy canalizando, que te tienes que mover por otros horizontes para conocer a esta persona. Porque por el entorno donde te mueves no la vas a conocer. ¿Lo ves? Es momento de salir de tu zona de confort. Sí que es verdad que anhelas y deseas, ¿no? Poder conocer a esta persona, opción número 2, ¿no? Y a lo mejor algunas te han dicho que eres muy exigente o que vives en los cuentos de Disney, pero es que esta persona existe, ya se ha activado.
Aparte, esta persona nueva también está preparada, anhela, desea conocerte. También ha activado el poder conocerte. Incluso en los sueños os habéis encontrado. ¡Qué bonito! Lo es regresar al otro. Esto es una relación de vidas pasadas, ¿eh? Es una persona muy apasionada, comprensiva. Te va a encantar interiormente y exteriormente esta persona. Sí que es verdad que a veces una mente te puede jugar una mala pasada, opción número 2, ¿no? Porque siento de que a lo mejor quieres tener hijos y a lo mejor sientes de que las dos se te pueda pasar, o que quieres formar una familia, o que ves gente de tu entorno que ya ha formado una familia, ¿no? Opción número 2, y tú anhelas y deseas. Y estás preocupado y preocupada, pero sabes lo que... y estás triste. Pero es que esta persona viene, a corto plazo la vas a conocer. Sí que es verdad que a veces te irritas, te cabreas contigo misma, contigo mismo, de ¿dónde estás? Que quiero conocerte. Pero debes de tener paciencia, debes de pensar más en positivo, que esa persona viene de camino y que ya está en tu vida, opción número 2. Y te vas a sentir orgulloso de esta relación. Lo ves adelante, confía en los tiempos divinos, opción número 2. De que esta persona ya está de camino. Y más adelante puede que realicéis algún trabajo en equipo. Yo veo también que vais a como colaborar en algún proyecto o fundación, porque sois personas muy solidarias y a lo mejor podéis trabajar sobre todo en una fundación, ayuda a gente que lo necesita. Qué bonito, opción número 2. Lo que pasa es que me dice que debes de tener paciencia. Debes, sobre todo no debes de bajar tu... Si tú ya sabes lo que quieres en el amor, opción número 2. No bajes tus estándares ni nada. Si sabes lo que quieres, sobre todo paciencia, opción número 2, que esta persona viene por destino. Y si quieres ser madre, más adelante lo vas a ser. ¿Lo ves? Tienes que eliminar esos pensamientos negativos, opción número 2. Y otra... y sobre todo, es que habéis sido llamas gemelas en otras vidas. Qué bonito. Siempre os habéis querido... Siempre habéis querido coincidir en otras vidas. Qué bonito. Aparte, tú a veces notas ya la energía de esta persona o incluso te viene el olor de alguien específico, sabes que esa colonia es de un hombre o de una mujer peculiar y es porque estás ya oliendo el perfume que utiliza tu próximo amor, tu amor verdadero. Qué bonito. Es que os habéis ya encontrado en sueños. Sí que es verdad que ahora mismo te encuentras en un punto muerto de que quieres enamorarte, quieres empezar algo, pero es que lo vas a tener. Opción número 2. ¿Vale? Sobre todo es muy importante que os diga y que repita que viene ya por destino a esta persona. Qué bonito, opción número 2. Aparte que veo un gran compromiso y en menos de 2 años os casáis. Qué bonito. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Te envío mucho amor, mucho cariño. Sobre todo suscríbete, regálame un like, comenta. Te envío muchas bendiciones. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.